Bueno, pues buenos días a todos. Por respeto a todos los compañeros que ya están listos, vamos a dar inicio. Le puse al diplomado el nombre de Introducción a las revisiones e inspecciones y tiene mucho que ver con nuestro día a día como empresarios, como pues consultores, como contadores y a final de cuentas con la vida de todos los que en un momento dado queremos cumplir con cualquier disposición legal, no nada más con las disposiciones fiscales, laborales y de IMSS, que son las que normalmente estamos más acostumbrados pues a estar utilizando. La verdad es que en nuestro país, como dicen los abogados, como decimos en este ámbito, es un país de leyes. Y el punto de que sea un país de leyes es que tenemos muchísimas, además de las que yo les llamo las leyes básicas, como son la Constitución, el Código Civil, el Código de Comercio, la Ley de Sociedades Mercantiles, pues resulta que tenemos muchísimas otras más que rigen dependiendo el tipo de actividad que en un momento dado tengamos. Y a final de cuentas, pues necesitamos conocer en qué nos estamos metiendo, a qué nos estamos dedicando, para que sobre eso, pues nos pongamos a verificar las legislaciones que tenemos que cumplir. Hay muchas otras disposiciones. Las laborales son sumamente importantes. El Seguro Social es un excelente cobrador, pero hay muchas otras disciplinas, sobre todo a nivel federal, que nos darían un dolor de cabeza bastante serio si en un momento dado, pues no estamos pues cuidando precisamente todos esos pros que nosotros debemos de, que pues hay obviamente una serie de disposiciones que, como les decía, tenemos nosotros que conocer muy bien la actividad a la que nos dedicamos para que podamos estar pues cumpliendo con todas esas disposiciones. Eso ahora, cuando decimos que debemos de cumplir simultáneamente con todo lo que nos rige, se le ha llamado compliance y es precisamente parte de eso a lo que nos tenemos que ir acostumbrando. Sé que aquí habemos muchos empresarios, que hay obviamente asesores, que hay contadores, y miren, yo sé que los contadores sobre todo somos bien especiales, queremos atender lo mejor posible a nuestros clientes, aunque a veces ni siquiera nos lo pagan o ni siquiera nos lo reconocen, pero creo que debemos de conocerlos sobre todo por principio, porque también estas disposiciones de las que estoy platicando nos aplican a nosotros, nos aplican a los contribuyentes, personas físicas, que aunque hagamos honorarios, aunque tengamos solamente salarios, pues resulta que obviamente es parte de las obligaciones que nosotros debemos de considerar. Entonces es importantísimo que analicemos que hay muchas cuestiones que vamos a tener que comprender, que manejar. Y sin embargo, si no lo hacemos, pues vamos a tener un problema, porque las autoridades están tratando todo el tiempo, obviamente dentro de sus facultades, correctamente, pues de estarnos solicitando cumplimiento de obligaciones. Y cuando hablamos de cumplimiento de obligaciones, pues tenemos efectivamente estos dolores de cabeza de que si no conocemos las cosas, pues vamos a estar pues sufriendo con las sanciones. Bueno, les estaba comentando que el curso del día de hoy es un curso muy importante porque nada menos vamos a tener que aprender que no nada más lo fiscal, lo laboral y lo del seguro social es lo importante. Vamos a entender que debemos de conocer las actividades que realizamos en cualquiera de nuestras empresas, en cualquiera de nuestros giros y sobre todo en nuestras personas, para en un momento dado estar tranquilos de que efectivamente estemos haciendo lo correcto. Y esto es lo que ahora le llamamos una protección patrimonial 360, una planeación fiscal, más todas las demás disposiciones. Están relacionadas con muchas obligaciones. Nuestro país, como les decía, es un país de leyes y cada una de las disposiciones legales que tenemos, pues a final de cuentas,
se tienen que cumplir y si no las cumplimos, prevén infracciones. Y esas infracciones normalmente se vuelven multas. En algunos otros casos, hasta se vuelven penas de cárcel. A final de cuentas, lo grave del asunto es que no conocemos todo y tenemos que implementar ya en nuestras empresas, en nuestras personas, incluso en nuestras casas, el conocer esas disposiciones. Tal vez no nos apliquen de inmediato, pero seguro si somos inquietos, en algún momento nos va a aplicar. Y es sumamente importante que conozcamos todo esto. Esa es la idea de este diplomado. Les agradezco muchísimo que me estén acompañando. Yo soy Lisette Telles para servirles a todos. Estoy transmitiendo desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, y precisamente quiero explicarles en qué nos estamos metiendo, en qué líos en un momento dado estamos referentes a todo lo que tenemos que nosotros realizar. Si nosotros realizamos en un momento dado cumplimiento de obligaciones puntuales, correctas, vamos efectivamente a tener una tranquilidad y poder planear nuestras actividades y sobre todo controlar nuestros resultados. Esto es sumamente importante que lo logremos. Así es que es muy ambicioso este diplomado. Tenemos la idea de ver cuestiones relacionadas con obligaciones de ámbitos de marcas, de patentes, que se encuentran precisamente legisladas en la ley de la propiedad intelectual y tiene también mucho que ver con su compañerita de derechos de autor. Tenemos disposiciones que ver de Profeco. Si somos comerciantes, si de pronto somos los consumidores, esto nos interesa. Inspecciones sanitarias, seguramente todos ya sufrimos la situación de esta famosa nueva normalidad. Eso no es nada, compañeros. Eso fue una minucia bien pequeña de las disposiciones legales. Y desgraciadamente, no conocemos lo que en un momento dado son esas disposiciones. Y tiene muchísima la ley sanitaria. Si nosotros no cumplimos con el conocer esas disposiciones, tarde que temprano nos van a infraccionar. Ya están empezando con esas revisiones de la nueva normalidad y más de un compañero anda corriendo precisamente por esos asuntos. Sin embargo, hay más si tienes giros especiales, como vamos a ver. Resulta también que tengamos o no abiertos al público nuestros locales, nuestros negocios, tenemos situaciones especiales con disposiciones locales hasta municipales con protección civil. Esas disposiciones las debemos también conocer porque las autoridades locales están avanzando a hacer las revisiones y están sumamente unidas con los cumplimientos de las disposiciones laborales. Y no se queda atrás el cuidado del medio ambiente, tanto por lo que generamos en nuestras casas, en nuestros negocios, los famosos desechos industriales, que no crean que tenemos que ser realmente una industria para que estas disposiciones nos apliquen. Y también todo esto que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, del agua, de la tierra y todas estas situaciones que tienen unas multas enormes porque son disposiciones de tipo federal. En esta página tenemos muchas de las disposiciones que normalmente no conocemos y tienen interesantes ayudas hasta del punto de vista de la planeación fiscal, porque ahí vienen disposiciones que nos dicen que tenemos que cumplir. Y si una ley nos dice que hay que cumplir, pues obviamente las erogaciones relacionadas y lo que hagamos en torno a ello, pues va a ser parte de la materialidad, de la obligatoriedad y de darnos deducciones autorizadas. A veces por sentido común, por cuestiones de conciencia, estamos llevando a cabo muchas actividades que estas disposiciones nos están pidiendo. Y si además supiéramos que son obligatorias, pues tendríamos la mancuerna perfecta para cumplir, para ayudar y sobre todo para estar no teniendo riesgos con las autoridades.
Muchas gracias de sus saludos. Por favor, cualquier inquietud también que vayan teniendo en los diferentes chats de sus capacitadoras me lo pueden ir indicando y con muchísimo gusto les hago pues saber cualquier inquietud que tengan. Además de estas discusiones, pues muchas pueden ser nuevas para nosotros y que escogí algunas, porque como les decía, cada disciplina tiene muchas más. Sin embargo, a casi todos nos aplican. Así seamos profesionistas, seamos comerciantes, seamos fabricantes o constructores, todas estas nos aplican, pero estas otras nos aplican más. Estamos más acostumbrados a la problemática laboral y a lo que tendríamos que cumplir y ni siquiera a veces conocemos. Es tan extensa la Ley Federal del Trabajo y las disposiciones que están adicionales a ella que tendremos que ver dos módulos. Uno para analizar todas las revisiones que se basan más que nada en las condiciones generales de trabajo y otro para lo que ahorita más se está aplicando la autoridad federal, que son las inspecciones laborales, pero por normas oficiales mexicanas. Gran diferencia, casi siempre las inspecciones de condiciones generales de trabajo las hacen las autoridades locales, los estados, por acuerdos de coordinación, pero las inspecciones de normas oficiales mexicanas las hace la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a nivel federal. Obviamente es más estricta, de más disciplinas y sí sanciona, a diferencia de los estados que en muchos casos no pueden sancionar, la federal sí lo puede hacer. Y ya se dieron cuenta tanto la Secretaría de Salud como la Secretaría del Trabajo, que son dos de las leyes de las autoridades que más pueden hacer revisiones y más pueden poner sanciones, porque no estamos cumpliendo con esas normas. Y ya la Secretaría del Trabajo y la de Salud tuvieron una interesante idea con la práctica, porque seguramente a ustedes ya les tocó que fueran a hacerles inspecciones de estas amigables para ver si tenías pues el tapete sanitario o tenías la entrada y salida señalizada o lo que tu estado haya decidido, porque curiosamente, aunque fueron disposiciones federales, permitieron que los estados pusieran pues las reglas del juego que consideraran más convenientes. Y a final de cuentas, cada quien estableció lo que quiso. Pero eso fue nada más una partecita del cumplimiento de lo que es seguridad e higiene en las empresas. Hay mucho, mucho más. Y son tantas las disposiciones y tanta la posibilidad de que nos sancionen que tenemos que súper conocerlas. Porque no están llegando nada más a revisarnos ahora la nueva normalidad. Nos están llegando a revisar cada una de estas disposiciones, que afortunadamente no a todos nos aplican todas las normas oficiales mexicanas, pero mínimo nos aplican 5 o 6, y a muchas empresas que tienen giros especiales les aplican mucho más, como vamos a ver. Y claro, uno de los mejores cobradores de nuestra república es el Seguro Social. El Seguro Social siempre está pendiente de que no nos atrasemos. Y aunque el Infonavit se basa en la información del Seguro Social, pues como que se tarda un poquito más porque no tiene un aparato de cobranza directamente en su institución. Está contratando despachos externos y aunque se tarda, normalmente llegan. Y ahora con esta situación de la subcontratación, del REPSE, ¿cuántos no encontramos que había por ahí alguna situación de observación en el Seguro Social o en el Infonavit, que se tuvo que haber corregido para poder llegar a tener ese famoso registro? Bueno, pues tiene multitud de disposiciones cada una de ellas y precisamente, ya que comenté el REPSE, ¿qué creen? Que la Secretaría del Trabajo, el Seguro Social, el Infonavit y hasta el SAT están revisando ya las carpetas que debemos tener conformadas con motivo de lo que cada ley piden para ese registro de la subcontratación. También eso lo vamos a ver porque claro que es necesario y tarde que temprano vamos a necesitar una subcontratación y muchos viven realmente en ese ámbito. Así es que hay mucho que cumplir. Y ahora ya tenemos
no nada más los conocimientos de cómo registrar, de cómo hacer los informes, ya también tenemos las experiencias de las revisiones. Por eso es que debemos ponernos a analizar efectivamente todos estos puntos. Y claro, las famosas revisiones fiscales con su N cantidad de variantes también son muy importantes. Hemos hablado en otras ocasiones de eso, pero vamos a hablar en específico y sobre todo para saber no nada más que tenemos que tener listo, sino hasta para saber qué podemos hacer para no tener esas infracciones y si de pronto la autoridad nos hace observaciones, cómo contestar y hasta cómo defendernos. En dos ámbitos, la defensa que debemos hacer sin pelear, sino prácticamente demostrando que estamos haciendo lo correcto y la que a veces inevitablemente se tiene que ir a los tribunales. Considero que estos 10 tipos de autoridades, estas 10 revisiones, son de las más importantes para cualquier giro de actividad e incluso para los particulares. Porque claro que como particular, pues yo tengo una serie de actividades, inclusive como ama de casa, y que creen que de pronto hay una serie de disposiciones en estas leyes que también le aplican, porque también tengo a alguien empleado, o porque también estoy sacando desechos, o porque de pronto estoy teniendo aguas residuales hasta de lavado de mi ropa de casa. Y además soy consumidor, entonces tenemos siempre dos lados de las disposiciones, a veces hasta tres, el lado de la autoridad, el lado del patrón o del contribuyente que tiene que cumplir, y el lado del consumidor o del trabajador. Y la ley de Profeco y la ley laboral son proteccionistas precisamente al consumidor y al trabajador. Entonces, es muy posible que en esa tengamos las de perder. Por eso tenemos que conocerlas todavía más. Esos puntos, tal vez algunos de ustedes ya lo ha llegado, no quiero decir a sufrir, porque desgraciadamente eso significa que está mal, pero por lo menos sí a sentir los actos de molestia. Y más de uno me ha dicho, por eso hicimos toda esta inclusión de todas las disposiciones de diferentes autoridades, es que sí realmente lo ha sufrido o vive con el temor de que en cualquier momento algo pueda suceder y querrían saber qué hacer, cómo actuar y sobre todo, cuánto es el valor del riesgo. Bueno, pues algunas de esas preguntas y muchas más que seguramente no se han hecho son las que quiero que me den oportunidad de aclarar en ese diplomado. Vamos a ver qué autoridad realmente nos puede revisar dependiendo de cada una de las leyes. ¿Qué deberíamos nosotros tener cumplido para que la autoridad no nos sancione? Tendrá a veces que trabajarse, tener evidencias, fotografías, documentos, hacer algo en las instalaciones para señalética o para dar evidencia de que estamos cumpliendo. Pero también hay que saber qué no tenemos que hacer, porque de pronto en nuestro afán de cumplir, resulta que sale contraproducente lo que estamos haciendo porque evidenciamos que estamos haciendo algo incorrecto. Y a veces tal parece que está bien para una ley y está mal para otra. Incluso vamos a ver que hay conflictos de leyes porque para la misma disposición, una ley dice una cosa y otra ley dice otra. Y ambas aplican. Eso es muy triste en nuestro país, que haya ese conflicto de disposiciones legales. Tendremos hasta que aprender quién tiene mayor jerarquía y cuál no, y qué hacer para quedar bien con las dos. Que sí se puede, porque afortunadamente, a través de nuestros organismos empresariales, hemos tenido los acercamientos y hemos solicitado muchísimo que nos digan cómo solucionar esa problemática. Y ya tenemos algunas ayudas de parte de las autoridades. Pero también a veces tenemos el temor, sobre todo cuando estamos iniciando, cuando no conocemos ese giro de actividad, cuando nuestro cliente nos viene a preguntar siendo despacho de contadores y no de todas estas otras disciplinas, pues tenemos hasta el temor de no saber qué hacer, de qué contestar, de qué información debemos de entregarle y cuál no. ¿Qué debe decir las personas que van a entrevistar? Es más, ¿a quiénes? ¿A la que está al frente del negocio? Es decir, al patrón o al contribuyente,
¿O será que van a entrevistar a los trabajadores o a los clientes? ¿A quiénes? ¿Y qué deben de decir? Porque claro que aunque no vamos a decir mentiras, debemos de preparar hasta cómo se debe de contestar. No para violentar las leyes, sino para dar la información y que no estemos con esa angustia de que estamos tal vez haciendo algo incorrecto. Porque miren, una cuestión que es muy importante, hay que dar la información que nos pida cada ley, cada autoridad, dependiendo de lo que está facultado, pero ni de más ni de menos, porque de pronto eso lo interpreta mal la autoridad, o de pronto estamos dando información que ni siquiera nos están solicitando. Así es que vamos a aprender que hay que ser cuidadosos. Y sobre todo, a como de lugar, evitar esas infracciones. Y sobre todo las sanciones que nos pueden poner. Porque imagínense, aquí hablamos de 10 disciplinas, 10 revisiones diferentes, y que nos multaran por cada una infracción. Pues ya se vuelve un montón de dinero. Si de pronto algunas están arriba de los 10,000 pesos, algunas se multiplican por el número de trabajadores, algunas son mucho más altas, sobre todo las federales y sobre todo las que tienen que ver con cuestiones sanitarias y con cuidado del ambiente. Así es que tendremos que aplicarnos para que eso no pase. Y si de pronto estamos observando que estamos cometiendo alguna infracción, pues apurarnos a corregir y si no, tal vez hasta hacer un guardado de protección, porque puede ser que de alguna manera pueda llegar la autoridad. Sobre todo si tienes trabajadores, como les decía, o tienes competencia, pues que quiere ver de qué manera te saca de la jugada. Dicen que en la guerra y en el amor todo se vale. Por eso es que nos llegan muchas de las revisiones de las diferentes autoridades. A veces no sabemos ni siquiera a quién acudir para preguntar. No sabemos ni qué preguntar y tenemos la inquietud de que si lo que nos están diciendo es correcto o no. Es más, querríamos que nos dijeran qué hacer, que nos recomendaran paso a paso el procedimiento. Pues eso vamos a hacer aquí, porque precisamente la idea es ayudarnos y que podamos realmente tener soluciones antes de que siquiera tengamos los problemas. Por eso, efectivamente, la respuesta a todo es conocer más, aprender más, tener una vista 360 de nuestra actividad, hasta de nuestra vida. Hay que aplicar, sí, el compliance corporativo. Hay que conocer cada uno de sus puntos. Porque además, sobre todo los que nos interesa mucho lo fiscal, todo lo que hagamos mal en las diferentes disciplinas nos va a pegar en lo fiscal, porque esas sanciones que nos impongan no van a ser deducibles. Sin embargo, conociendo estas disposiciones legales, eso que tengamos que cumplir o implementar nos va a dar el respaldo legal cada una de esas disposiciones para cuando venga el SAT y nos diga, te objeto algo que estás haciendo mal, para que efectivamente podamos comprobar que lo estamos haciendo en forma correcta. Y sacamos hasta la ley para demostrárselo. Eso es muy bueno, porque de esa manera podríamos tener efectivamente seguridad jurídica y no tener que hacer nada de simulación. Es más, nunca lo haremos. Pero pues evitárnoslo, porque cuando tenemos una ley de respaldo, ni siquiera le podemos permitir a la autoridad que diga que estamos haciendo algo incorrecto. Estamos cumpliendo una disposición que existe. Eso es sumamente importante. Por eso es muy importante saber que efectivamente cada una de las disposiciones legales, estas y muchas más, que se hicieron para cumplirse. Y aunque son muchas, hay que conocer las que nos apliquen. Y hay que aplicarnos en conocer todos los procedimientos, los detalles y hasta las infracciones para no cometerlas. Pero sobre todo el punto súper importante es ver qué va a hacer la autoridad, qué va a revisar, cuándo puede llegar, cómo puede llegar, qué debe de traer, qué requisitos debe de cumplir para que su actuación sea correcta. Porque si no, pues desde ahí tenemos nosotros que defendernos, que decirle a la autoridad estás haciendo algo mal, o si es necesario,
pues obviamente hasta llegar a un medio de defensa, que va a ser también parte de lo que vamos a analizar, porque a veces no es suficiente conocer, a veces no es suficiente hacer lo correcto, porque tal vez alguna autoridad se equivoca y pues nos perjudica. Y tendremos que ver incluso qué instancias tenemos gratuitas o no para podernos defender. Así es que es ambicioso este diplomado. Voy a comentarles qué es lo que va a incluir cada uno de los módulos, porque me han estado pidiendo que hagamos esa aclaración, aunque ya por ahí precisamente en nuestra página de cursos y en las capacitadoras que tenemos aquí, pues afiliadas, también han estado dando a sus clientes pues toda esa información. Sé que es mucha y prefiero hacerles una explicación resumida. Bien resumida, porque obviamente cada uno de estos módulos nos vamos a llevar cerca de 3 horas, a veces más, sobre todo con las preguntas o con los ejemplos. En el caso de la primera charla que tendremos, esta será el día sábado 14. Bueno, todas están programadas para días sábados y ya saben, si de pronto ustedes no pueden asistir, pues les da a su capacitadora el video grabado con todo lo que nosotros hayamos visto y tienen a salvo sus 2 preguntas posteriores a esa capacitación, aunque no hayan podido estar en forma presencial, con que me comprueben que efectivamente tienen el diploma de participación de su capacitadora es suficiente. En esta primera charla del sábado 14, es decir, dentro de 7 días, vamos a hablar de las disposiciones relacionadas con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ya todos deberíamos de tener conocimiento de algo de esto, porque es importante resguardar, proteger nuestro patrimonio. Y parte de nuestro patrimonio está protegido por esta institución. Si nosotros tenemos ya un nombre comercial que conocen, si queremos registrar una marca, si somos inventores y de pronto queremos precisamente proteger ese invento, es precisamente con esta autoridad que tenemos que ir. Y si queremos hacer valer que no nos lo copien, que no nos lo usen, pues también tenemos a través de esta autoridad pedirle que haga las verificaciones, o sea, la competencia, a los vendedores y a los que nos están afectando. Y resulta que muchas veces, quiero pensar que hasta en forma inocente, tratando de reducir costos, porque sabemos que hay muchas cuestiones que salen caras y que muchas veces hasta nos ofrecen los productos en venta ya listos para usarse, sin querer a veces estamos incumpliendo estas disposiciones, sobre todo tratándose de el software ilegal. No me digan, pero yo sé que por lo menos tienen ahí algún programita piratita. Y pues si de pronto llega una revisión, las multas son bastante fuertes. Sin embargo, hay formas, obviamente, de utilizar sistemas que no nos generen costos. Hay formas de lograr lo que son, pues, licencias gratuitas. Hay formas de utilizar sistemas paralelos y hay formas hasta de defenderse cuando hay estos problemas o de corregir rápidamente todo para que esté perfecto. Porque tenemos que aprender en estas revisiones cuáles son los tiempos en que la autoridad llega y en ese proceso hay pequeños lapsos en que podemos actuar y quitarnos afortunadamente la problemática que puede venir después. Sea del lado de la revisión o sea del lado de los procesos que nosotros podríamos en un momento dado requerir de esta autoridad, es sumamente interesante lo que se puede hacer con el INPI. Y que tenemos aquí muchos contadores que siempre andamos pensando de qué manera podemos apoyar legalmente a nuestros clientes para que tengan un impacto pues menor sus impuestos. Déjenme les digo que conociendo las disposiciones del INPI lo pueden lograr, porque precisamente nos genera activos intangibles, que si me acompañan en otra plática de las que vamos a tener sobre planeación, vamos a ver que tanto personas físicas como personas morales podrían tener interesantísimas deducciones si conocen las disposiciones del INPI y las aplican.
Además, podríamos tener, suena muy feo, podríamos tener hasta ingresos colaterales por defendernos de que alguien quiera, pues, usurparnos nuestro nombre, nuestra marca, o ingresos completamente lícitos, de esos que ahora se les llama ingresos pasivos, por franquiciar o por dar permiso de uso de lo que tengamos registrado. Entonces, es bien interesante todo lo que es el estudio de lo que es la ley del INPI. Nos vamos a centrar en esta ocasión, obviamente, en ver las revisiones, pero de paso tenemos que ver, pues, lo que se está defendiendo en esas revisiones, lo que va a revisar la autoridad. Y ahí vamos a conocer muchos de los puntos que valdrá la pena ampliar para poder aplicar en nuestros despachos, en nuestras empresas. Es más, hasta en nuestra casa, porque hay miles de personas en México que tienen ideas geniales, que están vendiendo de pronto hasta por internet, y todo eso se puede proteger. Así es que no se pierdan esta plática, pero además esta plática viene en un combo de 3. No es insuficiente el tiempo, le vamos a asignar 1 hora a cada una de estas disciplinas, y la siguiente va a ser hablar de Profeco. Y va a decir más de uno, y a mí qué me importa Profeco si yo soy la persona asalariada o yo soy la persona que tiene la fábrica. Estés de un lado o del otro de, pues, esa compraventa, de esa prestación de servicios de interés. ¿Por qué? Porque si eres el despacho contable, la empresa, el fabricante, el comerciante, la autoridad de la Profeco te puede venir a verificar lo que estás haciendo. Y por otro lado, los clientes, tus clientes pueden poner quejas hacia ti, hacia tu servicio, hacia la forma en la que estás haciendo las situaciones. Entonces, es bien importante conocer esos 2 lados de la moneda para que no tengamos problema. Vamos a tener que conocer qué funciones tiene la Profeco. Eso de entrada nos va a decir en qué nos puede servir como consumidores, en qué nos puede servir como, pues, las empresas que están realizando los servicios o las ventas de sus bienes. Y también vamos a conocer esas facultades que tiene la autoridad, pues, para llegar a saludarnos, para llegar a revisarnos, para llegar a sancionarnos, incluso cómo tiene que prestar atención a los clientes y hasta lo que los clientes digan, que a veces, tristemente, es mentira. Y tendremos hasta que poder probar que lo que está diciendo ese cliente es mentira, porque desgraciadamente a veces, pues, no le caemos bien al cliente o tal vez no lo atendimos correctamente y tiene todo el tiempo del mundo para irse a quejar o hasta, pues, en internet poner su denuncia. Resulta que, sobre todo si ustedes tienen clientes con negocios al público, que la mayoría, pues, lo que está buscando es vender, tienen que cumplir N cantidad de requisitos que, si no los tienen y llega la autoridad, pues nos pueden sancionar. Es más, nosotros como prestadores de servicios independientes también tendríamos que estar tomando en cuenta lo que dice la Profeco, porque nos aplican contratos de adhesión, porque nos aplica una serie de informes que tenemos que tener en nuestras instalaciones para cuando lleguen nuestros clientes sepan cuáles son nuestros servicios, cuáles son los costos, cuáles son las garantías. Y resulta que a veces eso no lo tenemos. Y a veces maltratamos tantito al cliente o tantito es el cliente especial y ya tenemos un problema. Y obviamente, pues la autoridad, como es una autoridad de defensa o de protección al cliente, pues llega con nosotros y nos sanciona. Verifica y nos sanciona. Y tiene sobre todo la confesión del cliente que dice que nosotros estamos haciendo algo incorrecto. Entonces nos tocará hacer la comprobación de que no es así. Pero si no conocemos la ley, si no cumplimos con ella, no vamos a poder. Tal vez vamos a tener que entrar hasta con abogado a defendernos y posiblemente, pues, logremos que no tengamos las sanciones, pero vamos a gastar en el abogado. Mejor conocer desde antes y sí tener esa opción
pero como último recurso. Tener todo en orden, conocer qué puede hacer la autoridad y hasta capacitar a nuestro personal para que sepa qué es lo que nos van a venir a revisar. Porque luego nuestro personal de buena fe dice, pues la verdad, y a veces esa verdad va completamente en contra de lo que deberíamos de estar haciendo y precisamente pues nos multa la autoridad. Y luego se enoja el empresario porque dice, es que mi personal me echó de cabeza. Pues es que tú tienes que tener lo correcto y además tienes que explicarle a tus trabajadores que te van a venir a revisar, porque tal vez ellos no lo saben. Si es que es otra autoridad bien interesante que también nos puede ayudar a cumplir otras disposiciones en forma colateral laborales, que tampoco hemos visto en esta ley. Nuestras leyes se interrelacionan. Lo que de pronto una está regulando no es aislado. Resulta que hay otras partidas en otras leyes que lo complementan. O bien, cuestión curiosa pero real, una disposición legal nos pide X obligación y otras nos piden lo mismo. Y luego decimos, es que es mucho trabajo. A veces es una sola vez que tienes que trabajar y tienes que triplicar tal vez los ejemplares para hacer carpetas diferentes, para que cuando cada autoridad venga a revisarte, pues le muestres lo que corresponde a cada autoridad, aunque sea lo mismo. Lo mismo en una parte, no en el total. Entonces, aquí vamos a encontrar que vamos a ir cumpliendo muchas disposiciones que nos puede pedir, por ejemplo, Protección Civil, que nos puede pedir Secretaría del Trabajo, que nos puede exigir el Seguro Social. Cumpliendo a veces leyes que ni conocemos, estamos cumpliendo otras que sí estamos aplicando. Entonces resulta que aunque son muchas autoridades las que vamos a ver, hay puntos en común. Pero también es más importante porque si una obligación resulta que cumplirla sirve para varias leyes, también resulta que incumplirla nos multa para varias leyes, como es el caso que ya estamos sufriendo ahorita de la subcontratación. Pero bueno, este día 21 de mayo vamos a tener también otra serie de charlas. Vamos a tener 3 charlas y vamos a hablar de las inspecciones sanitarias, de las de Protección Civil y las de SEDEMA, y les agregué también por ahí algo de la Procuraduría, porque se parecen mucho las disposiciones que tenemos que cumplir. Ya sentimos todo el país un poquito algo de las obligaciones que tenemos que hacer respecto a salubridad, por una cuestión que no habíamos sufrido, que precisamente fue la famosa pues contingencia sanitaria por el COVID, que después nos dio una serie de reglas la autoridad y que seguramente más de uno nos sorprendimos al ver que los que se volvieron protagonistas no fue el SAT, no fue el Seguro Social, no en forma directa, fue la Secretaría de Salud en primera instancia y su compañera Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo no llevaba, digamos que la batuta en esa situación, era la Secretaría de Salud. Sin embargo, ¿por qué se presentaron con las autoridades laborales? Porque las autoridades laborales tienen una parte muy fuerte de reglamentación respecto a seguridad e higiene. Y precisamente en base a eso es que había disposiciones que se interrelacionaban increíblemente. La Secretaría de Salud paralizó al país, por lo menos en muchas actividades, y lo podría hacer cuantas veces sea necesario, aunque nos duela a muchos que nos digan, cierre tu negocio, no trabajes, no operes. Bien llevado o no llevado no es el punto en este momento. Lo importante es entender la importancia de esa autoridad, de esa ley. Esa ley nos puede llevar a la cárcel. Y nos podría haber llevado a la cárcel a muchos, nada más por no haber cumplido con las disposiciones sencillas, si ustedes quieren, para efectos de COVID. Algo tan simple como que todos tienen que traer cubrebocas. Que sirva o no sirva, eso es otro boleto,
lo pusieron como obligatorio, después de mucho, pero lo pusieron como obligatorio. Y si no se usaba y alguien se llegaba a enfermar en esa instalación, podría el patrón incluso hasta ser demandado penalmente. Dices, ay, qué exageración, no inventes. Sí podría haberse enfermado en cualquier lado, sí, pero si tú no estás cumpliendo, es posible que también aquí. Y clarito la disposición de la ley de salud nos lo dice. Y no lo creemos. Ahora, no crean que nada más quiero que veamos esa inspección por efectos de la nueva normalidad. No, no, no. Eso se me hace de lo más simple. De verdad, lo que pusieron de nueva normalidad fue de lo más simple. Hay muchas otras disposiciones más que nos aplican a hoteles, a restaurantes, a muchos negocios, inclusive a nuestros despachos, porque de pronto la Secretaría del Trabajo nos dice que tenemos que tener agua a disposición de nuestros trabajadores. Y esa agua reúne los requisitos de confiabilidad. ¿Tienes las pruebas químicas de esa agua que tú estás usando? Yo sé que no. Es más, tú vas a recargar tu galoncito a donde cuesta más barato. Cuidado. Al rato se puede enfermar tu trabajador o se puede enfermar tu cliente. Y aunque en este país no acostumbramos tanto a las demandas civiles, la autoridad puede intervenir viendo los casos repetitivos que hay en un establecimiento. Y no nada más la autoridad laboral, también la autoridad de salud. Entonces, vamos a ver una serie de, obviamente, facultades que tiene esta autoridad y desde luego, pues ver qué es de las prioritarias, porque está cuidando más que nada a las personas, igual que lo está haciendo la Secretaría del Trabajo. Hablaremos entonces, sí, de esas inspecciones, pero sobre todo de cada uno de los puntos que revisan y adecuándolos a, pues digamos, a los diferentes tipos de giros de actividad. Porque no a todos nos aplica todo, nos aplica una parte. Y ver cómo son las sanciones, porque aunque en muchas ocasiones no nos multan, cuando de pronto quieren, efectivamente, sí lo llegan a hacer. Además, hay giros especiales que tienen siempre las inspecciones ya como algo habitual. Escuelas, hoteles, comercios que expenden medicinas, hospitales, muchos que tienen giros riesgosos o que pueden generar enfermedades. Empresas que hacen alimentos o que los comercializan o que los guardan. Más de una actividad que está ahí incluida. Es más, hasta pudiera ser que nuestras empresas que no tienen nada que ver con cuestiones de estas, tal vez porque tengan un comedor para empleados. Resulta que ahí se une lo de salubridad con lo de la Secretaría del Trabajo. Y hacen una fuerza realmente bien importante. Y las sanciones horrendas. Así es que tengamos en cuenta que la autoridad de salud está pensando, obviamente, revisar para quitar riesgos, para que si de pronto hay un brote de alguna enfermedad, de alguna afectación, esta no se difumine, no nada más en las empresas, sino en la población en general, en el país, e incluso debería de estar hasta funcionando para con los otros países. Tiene por objetivo verificar la limpieza y la desinfección de nuestras instalaciones. ¿Cuántas veces no empezamos a escuchar, aunque suena feo, a mí no me gusta realmente esos animalitos, yo creo que a nadie, pero empezamos a escuchar que con la temporada de calor ya tenemos problemas de cucarachas, de chopepes, de mosquitos, de ratones, sobre todo si estamos cerca de escuelas, sobre todo si estamos cerca de fábricas de alimentos, o sobre todo si somos varios empleados y la acumulación, la limpieza en nuestras instalaciones no es la más adecuada. Les voy a contar una de las formas, nada más de rápido, que entra la Secretaría de Salud, aunque no lo crean. Llega una inspección y traen un pañuelito blanco. Entran, por ejemplo, al baño, revisan el papelero, le quitan la bolsita si es que la tienes, si no ya tienes una sanción,
y con ese papelito blanco limpian el cesto de basura. Y si sale sucio, tienes una infracción. Ay, pues obvio que va a salir sucio si es el cesto de basura. No debería. Deberías de tener limpio, el baño impecable, tus instalaciones, sin olores, sin ruidos, sin una serie de situaciones que la verdad, yo no sé si les ha sucedido. De pronto vamos a un establecimiento y tenemos que, pues, a veces entrar a probarnos algo de ropa, a veces a que nos revisen unas pilas, no sé. Y, uy, ya está uno de ladito porque está feo, porque huele mal. Aguas, porque precisamente eso es lo que trata de revisar la Secretaría de Salud. Otro tanto hace también lo que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de las normas oficiales mexicanas, pero van en paralelo. La Secretaría del Trabajo cuida en forma interna y la Secretaría de Salud cuida en forma externa. Y a final de cuentas, unos de los que más están revisados, no los únicos, pero los que más están revisados por las autoridades de salud, son todos los negocios de expedición de alimentos. Yo querría decirles que también los que se ponen en las esquinas y los que venden tacos en los carritos y los que andan ambulando, muchas veces esos no los revisan, porque tristemente revisan a los que están empadronados. Ya sé que me van a decir, y entonces no me empadrono y no hay problema. Es que si no te empadronas también hay sanción, y si tienes la mala suerte de que te lleguen a revisar y no estás empadronado, entonces es peor, vas a tener muchas más sanciones. Así es que por favor trata de que cumplas y de que no tengas, obviamente, pues esos riesgos que en un momento dado estás corriendo a final de cuentas. Así es que mucho cuidado con esta autoridad. Hay que tenerle respeto, hay que cumplirlos, porque las sanciones de verdad son bien fuertes. Y los puntos que revisan, a veces no te los esperas. Si estás en el giro médico, hay todavía más que hacer, porque ahí les piden hasta expedientes y hasta revisiones más específicas, hasta desinfecciones más profundas. Así es que tenemos mucho que ver para que no tengamos problemas. Y miren, una autoridad que está así como que en medio entre salubridad, entre lo que es SEDEMA, Profepa y lo que es la Secretaría del Trabajo, es precisamente la autoridad que vamos a ver en este otro módulo, que es precisamente la Autoridad de Protección Civil. Tenemos Protección Civil Municipal, Protección Civil Estatal, y aunque somos diferentes estados, la base es la misma. Y otra vez, gran parte de lo que se tiene que cumplir aquí, se tiene que cumplir también para efectos laborales. Entonces, vamos a estarnos ayudando a entender y a cumplir más fácilmente lo laboral, que es algo que como que estamos más relacionados. Actualmente le ha dado en muchos lugares del país por también la emergencia sanitaria, porque fue una de las autoridades que se coordinó, pero porque tal vez les está pasando en sus ciudades, de pronto ha habido más movimientos de la tierra, ha habido más temblores, y uno de los puntos que también esta autoridad ve son los riesgos, pero desde otro enfoque diferente. Son los riesgos de instalaciones, son los riesgos de materiales peligrosos, son los riesgos de, obviamente, afectaciones a los edificios, son los riesgos de que le pueda pasar algo, no nada más a los trabajadores, sino hasta a los clientes o a los que estén en tus instalaciones. De tal suerte que nos piden capacitaciones muy parecidas a las laborales, revisiones de edificios de orden muy parecidas a las laborales, verificaciones de gas, de instalaciones sanitarias, de instalaciones eléctricas y de los edificios. Que muchas veces nos es incómodo porque decimos, ¿y eso para qué? Si yo tengo aquí muchos años y no pasa nada, ¿eso para qué? Si yo lo que hago no es riesgoso. La verdad es que nuestro México tiene muchas instalaciones viejas, muchos edificios antiguos
y no invertimos en el mantenimiento, a veces porque no podemos, a veces porque ni es nuestra la instalación, y que decimos, ay, no, yo no voy a gastar en algo que no es mío. Pero cuando pasa el siniestro, pues desgraciadamente ya se fue también lo nuestro. Y no tenemos siquiera la cultura de la prevención en los seguros, que es otra cuestión que diversas autoridades nos piden, la de salud, la de protección civil, la de la Secretaría del Trabajo, incluso una que no incluye ahorita, Sectur. Cuestiones de turismo tienen otra serie de reglamentaciones también muy parecidas a estas. Si nosotros cumplimos con todas estas que vamos a ir viendo, cumplimos con Sectur. Pero a veces no cumplimos con ninguna y eso es realmente grave. Se pretende evitar los riesgos a las personas, evitar los riesgos de las personas por las instalaciones, por los procedimientos, por las mercancías, por las conductas riesgosas. Cada municipio, cada estado pues, tiene sus particularidades, pero a nivel nacional hay una reglamentación pues genérica, inclusive a nivel nacional, las personas que tienen que hacer estas inspecciones, que son llamados terceros acreditados, tenemos que tener un perfil especial para poder hacer estas inspecciones y para poder dar realmente la evaluación de si está o no está incorrecto esa organización. Y miren, no hay excepción de si eres negocio chiquito, si eres negocio grandote, si de pronto está dentro de tu casa las instalaciones de tu actividad o estás alquilando o es propio. Lo único es que millones de personas no están conociendo esto o no lo están queriendo cumplir, porque sí son muchos requisitos, sí hay muchos estudios que hacer, pero lo bueno, vuelvo a repetirles, es que esos estudios también nos van a servir para otras disposiciones. Así es que hay que conocer qué nos pide Protección Civil. Nos lo pide a veces desde que vamos a construir hasta que queremos operar, abrir un negocio, hasta que queremos tirarlo o cerrar. Vamos a ver que son muchas obligaciones y por cada una de esas obligaciones pueden hacer, obviamente, las revisiones. ¿Por qué? Porque ellos tengan su programa de rutina de revisar un tipo de actividad o empezar por una calle, no sé, o por denuncias de clientes, de proveedores o de terceros, de un ciudadano común y corriente, puede pasar de pronto y decir, aquí hay riesgo. Tal vez hay un cristal que está roto y yo soy el transeúnte y si de pronto hay tantito un temblor me va a caer encima y hasta me va a degollar. Es lícito que lo hagan. O de pronto están haciendo una construcción y ni siquiera hay un señalamiento. O tal vez la competencia dice y ni siquiera pidieron permiso. Hay N cantidad de situaciones porque hay denuncias. Hay inspecciones de rutina y hay inspecciones que se provocan por esas denuncias. Así es que tendremos que también ver, y si de pronto tú estás haciendo un negocio que sabes que no le va a gustar a tu competencia, de verdad, cuida todos estos puntos, porque es una de las mejores armas para hacer que tu competencia cierre. Porque si no tiene cumplido todo esto, y tú sí, pues ¿qué le va a pasar? Le van a llegar de sorpresa las revisiones y le van a llegar las multas. No me digan que yo estoy mal aconsejando a nadie, ¿eh? Yo nada más les digo porque, pues de pronto pasa. Si es que mucho cuidado. Obviamente este tipo de revisiones es muy importante porque no en 5 minutos cumplimos con lo que piden. Por suerte, la gran mayoría de estas autoridades tienen cierta tolerancia porque saben que lo que están solicitando, pues, es mucho y muchas veces implica, pues, mínimo, pues, trabajo administrativo, mínimo un poco de conocimiento y un poco de dinero. Porque nos piden poner señalética, nos piden tener dictámenes de algunas instalaciones, de algunas situaciones, nos piden, aquí están los famosos simulacros que nadie está haciendo, aunque hasta hay días nacionales del simulacro. Las dependencias de gobierno se supone que sí lo están haciendo, pero lo deberíamos de hacer todos. Y deberíamos sobre todo tener la evidencia de que todo esto tiene un programa, todo esto tiene una lógica, que además revisamos nuestra tipo de actividad, nuestro tipo de empresa, para que estemos haciendo lo que sea necesario sobre ese giro y no lo que se nos ocurra.
Así es que el programa de protección civil que deberíamos de tener en cada una de nuestras organizaciones, lo vamos a ver, lo vamos a hacer para que no tengamos un punto de tache si de pronto llega esta inspección. Y sí, vamos a ver esa interrelación con las normas laborales y con las capacitaciones que específicamente nos solicita Protección Civil. ¿Y qué creen? Aquí también hay comisiones que se deben de integrar, que si somos cuidadosos, podemos no trabajar doble y que estas comisiones sean las mismas que trabajen para efectos laborales. Y entonces, como les decía, estar cumpliendo con una sola tarea, pues varias disposiciones legales. Si de pronto no vemos las coincidencias, trabajamos doble y triple y entonces odiamos más, obviamente, a las autoridades. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, pues cumplimos para una, para otra y para otra. Y no es así. Debemos de conocer todo esto para tratar de ir avanzando y no trabajar doble, no gastar de más. Y sobre todo, pues saber qué nos puede revisar cada quien y que nadie se pase, pues pidiéndonos cosas que no corresponden a esa autoridad. Ya cuando de pronto llegase esas inspecciones conjuntas, que es a lo que le está apostando la autoridad, cuidado, porque los primeros que se quieren aliar son el SAT, el Seguro, la Secretaría del Trabajo y el Infonavit. Pero ¿ya vieron cuántas tenemos más? Pues va a ser muy fácil que hagan acuerdos de coordinación y de pronto lleguen en conjunto. O bien, utilicen esa maxipágina que se está creando para precisamente llegar todos a podernos verificar las diferentes obligaciones. Pero miren, esta disciplina de protección civil de verdad vale la pena, puede salvar tu vida. Las capacitaciones a veces son capacitaciones muy simples, pero sirven increíblemente. Yo les puedo decir por experiencia que después de tomar algunas de las capacitaciones, puede salvar la vida de mi hija. No te lo piensas, no lo ves hasta que no alguien te dijo que eso puede pasar. Rápidamente, mi hija tenía como 3 años y medio, 4 tal vez. Recuerdo que estábamos todos muy cómodos en la sala platicando. Les había yo dado una manzana para que comieran, que les gustaba mucho, y pues andaban mordiendo su manzana. Y de pronto, los niños son inquietos. Y veo que la niña andaba así como que jugando al avioncito, pero no hablaba nada. Y me pasaba junto y me seguía jugando al avioncito. Yo de pronto nada más vi su manzana, ya no está su manzana, no se oyó un solo ruido. Esta niña se está ahogando. Salí corriendo, hice una técnica que te enseñan en las capacitaciones, que es pues oprimir un poquito abajo de las costillas el abdomen para que hagas como que una bolsita de aire y salga lo que esté obstruyendo el conducto precisamente de que comunique el aire y que también lleva la comida hacia el estómago. Y mi hija no hizo y sacó un pedacito de manzana. Y la mamá, claro que se quedó, ay, gracias a Dios, tuve esa capacitación, la tuve en Canaco, recuerdo, y le salvó la vida a mi hija. No me hubiera dado tiempo siquiera de ir corriendo al médico. Se hubiera muerto. No lo vemos, pero realmente cuando tú empiezas a implementar esta serie de situaciones en tu empresa, te va a pasar. Entras al cine y empiezas a buscar los extinguidores, las puestas de salida, la emergencia, las medidas de seguridad, y hasta empiezas a decir, aquí ya no vengo porque está riesgoso. Mejor voy a este otro lugar que ya vi que todo está bien. Te vuelves perfeccionista. Eso es muy bueno porque entonces ya le entendiste y vas a lograr aplicarlo hasta en tu vida, hasta en tu casa. Yo sé que más de uno dice, ¿yo para qué quiero un extinguidor en mi casa? Pues yo sí lo tengo. ¿Por qué? Porque en un minuto efectivamente se puede quemar toda tu casa. Medidas de protección que nos dan para los negocios nos sirven en casa, claro, porque estamos haciendo actividades similares. Y bueno, no dejemos atrás a la SEDEMA y a Semarnat. Estas tienen que ver con la protección al ambiente, que por ambiente lo hemos hecho horrible, ¿verdad? Bueno, pues le vamos a dedicar también una charla el 21 precisamente
para ver esos puntos relevantes de estas dos disciplinas. Aquí es donde tendríamos que ver esos desechos que tenemos, aunque no seamos industrias, esa basura que tiramos, aunque no seamos grande empresa. Resulta que ya hay en algunos estados incluso pues una cuota especial por los desechos que son pues no reciclables o no degradables. Tienen incluso revisiones de los residuos de las aguas de las casas. Así llevamos todos, pero sobre todo esto se aplica obviamente en los negocios, en los lugares donde se está haciendo alguna actividad comercial o productiva. Y tiene que ver también con cuidar los alrededores de nuestras instalaciones, con lo que estamos sacando al aire, no nada más al agua, ni no nada más a la basura. Y muchas veces no lo vemos. Esto tiene que ver también con otras leyes relacionadas, por ejemplo, con el uso de plásticos, que se está generalizando ya con el no uso de popotes, por ejemplo. Y en muchos estados no aplica todavía, pero en muchos ya está y se va a llegar a estar en todos lados. Entonces, sí vale la pena conocer todas estas inspecciones, porque ¿qué crees? Tú eres responsable no nada más de tu instalación, sino también de la parte de las áreas verdes que tienes alrededor. Eso que acostumbraban antes nuestros abuelos, de que salían, limpiaban la banqueta, regaban el jardín, que prácticamente era el camellón de sus casas, está en las leyes, no nada más es una cuestión civil, está en las disposiciones legales. ¿Y cuántos? No nos importa. Tenemos impecables nuestras instalaciones, pero afuera está la basura, la tarjeta se está tapando, X serie de situaciones. Cuidado. La autoridad está buscando no nada más dinero, sí está buscando cumplir con lo que cada ley en un momento dado pues tiene. Y por eso es que están con tantas revisiones. Estas verificaciones puede ser que sean intrascendentes para algunos giros de actividad y gravísimos para otros. Pensemos que eres un constructor y a donde vas a construir tienes que talar árboles. Aguas, porque te puedes meter en un problema súper serio si no tienes los permisos. También hay gente que dice, me la juego, y si no se dan cuenta, pues después que se venga la bronca, pero yo ya tiré los árboles. Sí, también, pero va a haber una consecuencia, no nada más para el constructor, sino hasta para el dueño del predio. Hay muchas reglas que de pronto no vemos. Y también esas reglas pueden servir a nuestro favor. Yo les puedo contar que, pues, nosotros tenemos, bueno, de la familia, un predio muy bonito, que de pronto dijeron, por aquí va a pasar una carretera, una desviación de una carretera. Y obviamente nos infartamos porque está muy bonito el lugar, tiene un río, se ha cuidado el microambiente, porque es un bosque muy bonito, del tipo que tenemos acá de flora caduciforme. Dijimos, y pues resulta que ya estaban los proyectos aprobados, asignadas las cantidades de anticipos. Dijimos, pues no queremos que entren y no queremos que entren. Y la respuesta estuvo precisamente en la semana y creamos un lugar protegido y no pudieron entrar y no lo pudieron tocar. Y afortunadamente sigue ese paraíso ahí. Las leyes nos dan la defensa que necesitamos si las conocemos, pero también nos dan los dolores de cabeza horribles porque nos pueden cancelar nuestras instalaciones, nos pueden sancionar y pueden incluso que un proyecto que ya está listo y funcionando tenga que ser. Si nosotros no conocemos desde antes esas disposiciones, pues obviamente nos vamos a equivocar. Así es que hay que echarle una buena mirada a esto porque además, yo antes decía es el futuro, ahora es el presente. Todo lo que se deba de hacer tiene que ver que sea amigable con el ambiente y que cumpla las disposiciones legales. Porque si no, pues obviamente la autoridad va a llegar y va a llegar con unas sanciones bien interesantes. Hasta aquí creo que estas autoridades no todas las conocemos, por eso es más importante todavía que nos acompañen en este diplomado,
Por ahí sus capacitadoras les harán llegar la información. Realmente está súper, súper accesible. Pueden contratar por módulo, pueden contratar todo el diplomado completo y seguramente alguna promoción tendrán para ustedes. Por ahí un descuento que les puede ayudar. Yo lo que sí les voy a dar a todos los que están aquí y que contraten el diplomado completo es que les voy a regalar un curso por motivo del mes del contador. Curso que ustedes van a poder elegir de los que tengamos una vez que acrediten que efectivamente han adquirido el diplomado. Y si no adquieren su diplomado completo, bueno, pues van a tener entonces, como son 10 módulos, un 10% de descuento por cada curso adicional que adquieren. Y obviamente, capacitadoras, no se preocupen, yo aporto ese apoyo para ustedes. Lo importante es que creemos realmente esta conciencia de que hay mucho que tenemos que aplicar en nuestra vida y en nuestros negocios. Sabemos que laboralmente hay mucho que hacer. Condiciones generales de trabajo, capacitación y adiestramiento, salarios, contratos. Eso es más de todos los días, pero lo hacemos mal, lo hacemos incompleto. Y cuando llega la Secretaría del Trabajo, a sufrir. No tenemos que sufrir, tenemos que tener todo en orden para que contratos, reglamento, plan de previsión social y todas las normas oficiales mexicanas que nos apliquen, las cumplamos. Son 2 diferentes sesiones porque toda la primera son condiciones generales de trabajo. Veremos el reglamento, el plan de previsión social y los contratos y todas las obligaciones de esas condiciones generales de trabajo desde el punto de vista de una inspección laboral. Y después veremos precisamente todo el cumplimiento de las principales normas oficiales mexicanas desde el punto de vista de las horrorosas sanciones que tenemos en las inspecciones federales de las normas oficiales mexicanas. Una inspección no es algo para efectos laborales de no tomarse en cuenta. Sobre todo si tu cliente o tu empresa tiene varios trabajadores, porque las sanciones que impongan, que pueden ser muchas, que pueden haber muchas infracciones, cada norma que nos aplique, se van a multiplicar por el número de trabajadores que estuvieron expuestos al riesgo, porque está de por medio la salud de los trabajadores en ese entorno laboral. Pero además, no nada más eso, está de por medio la persona o personas que mantienen una familia. Eso es lo gran importante de las disposiciones laborales. No es solo el trabajador, es también los que comen, se educan, se cuidan derivados de ese trabajador. Por eso las sanciones son muchas. Y las normas oficiales mexicanas también son muchas. Aquí les puse las principales y vamos a ver las inspecciones en torno a las principales y la generalidad. Aquí la cita es el sábado 11 de junio. Puse lo más espaciado que pude cada semana las pláticas para que efectivamente no haya pretexto de que no podamos organizarnos. Y resumido toda la información para que puedas, si quieres, posteriormente ver tu video y tranquilamente tomar de ahí todos los tips y sobre todo todos los materiales que te van a servir para cumplir en forma más rápida estas normas oficiales mexicanas. Claro, no voy a llegar a ver normas específicas de áreas que no son comunes, pero el caminito es parecido y si ustedes llevan gusto, se puede abrir cursos especiales a través de sus capacitadoras. Así es que vamos invirtiendo un poquito en lo que además de ahorrarnos recursos, nos va a ahorrarnos recursos porque no va a haber sanciones en nuestras empresas. Puede ser una interesante fuente para ofrecer servicios adicionales a nuestros clientes. Y tal vez no los que ya tenemos ahorita, nuevos, porque estas disposiciones aplican a todas las empresas. Así como también a todas las empresas aplica el Seguro Social y el Infonavit, y que tenemos que estar bien cuidadosos con cumplir esas disposiciones que hay. Sobre todo si eres constructora,
porque si eres constructora tienes que cumplir con el CIROP, tienes que cumplir tal vez con el ICSOE y con el SISU. Estas dos últimas tienen que ver con las cuestiones de subcontratación, cambios que tuvimos el año pasado y que todavía muchas empresas apenas están empezando a emitir. Y me está preguntando por aquí, Manuel, 10% si participas con el diplomado al contratar con nosotros, con todos los compañeros que tengan por allá con Chiapas. Así es que adelante, tenemos que bueno esa replicación de los descuentos. Muchas gracias por apoyarnos también. Yo sé que cada una de sus capacitadoras, si sobre todo ustedes son clientes asiduos, les van a dar un trato preferencial, porque esa es la instrucción también de que llegue el conocimiento a todos para poder saber más, a correr menos riesgos y ofrecer más servicios. Esa combinación es interesante. Así es que vamos a conocer lo que el IMSS nos está revisando, que seguramente ya tienen más idea, pero sobre todo vamos a hacer hincapié en lo nuevo, porque ya están revisando las carpetas de subcontratación y desgraciadamente podemos tener un problema serio. Me están preguntando por aquí, Rosalba, ¿a dónde puedes mandar el comprobante del diplomado? En el caso, tú quieres contacto nuestro, abajo de donde están las diapositivas vienen nuestros datos de contacto y si no, al correo de lisetconsultora@gmail.com. Y de todos los demás de las otras capacitadoras, cada uno de ustedes, contáctese con su capacitadora y obviamente ellos los van a atender directamente en sus ciudades. Estas revisiones del Seguro Social por lo que es subcontratación, tienen también su parte interesante, obviamente, en el origen, que es lo laboral, y en lo fiscal, que no debemos de olvidar. Lo puse al último, no porque tenga menos importancia, sino sobre todo porque de todo lo que estamos analizando de disposiciones anteriores, se nutre lo fiscal. Yo siempre he dicho, lo fiscal solamente paga impuestos. Las disposiciones legales están en las leyes que deben de estar. No todo cabe en las leyes fiscales. Pero si yo no cumplo con hacer lo que dice una ley, me van a sancionar y se va a reflejar en lo fiscal. Si yo cumplo lo que dice esa ley, además de estar cumpliendo con esa ley, tengo deducciones autorizadas y tengo la comprobación de la materialidad y la razón de negocios que tanto nos está afectando el SAT. En la medida en que conocemos otras disciplinas, decimos, es más fácil cumplir con el SAT. ¿Por qué? Pues porque es cierto, porque efectivamente tenemos más posibilidades de demostrarle al SAT que estamos haciendo lo correcto y que no nos pueden quitar las deducciones autorizadas. Así es que, bueno, pues hablar del SAT actualmente es hablar de muchos puntos. En las revisiones podemos hablar de comprobantes, de revisiones electrónicas, diferencias de los famosos pagos de las nóminas, obviamente de los resultados de los impuestos. Podemos hablar de revisiones electrónicas, además de las de gabinete, de las presenciales o domiciliarias que ya casi no nos quieren hacer, pero también podemos hablar hasta de los actos de molestia que hay a través del chat, de los exhortos, de situaciones que si bien no nos pueden decir que se vuelvan revisiones, esas cartas o exhortos, son el preludio de lo que va a ser una revisión, eso es seguro, sobre todo si no corregimos o si no atendemos, aunque el propio documento diga que lo ignoremos. La verdad es que la autoridad siempre quiere comprobar que estemos haciendo lo correcto. Y la que más, además del seguro, se ha aplicado para eso es el SAT. Es más, es la que más ha afinado sus procedimientos, más ha utilizado la tecnología. Así es que hablar de una revisión actualmente del SAT es de tener mucho cuidado, mucho conocimiento, porque está girando todo en torno al uso de esa tecnología y sobre todo de los CFDIs. Y de pronto no los hemos cuidado lo suficiente. Y de pronto decimos, a partir de este año se empezó a aplicar el SAT con los CFDIs. No. Resulta que están revisando desde 5 años atrás. Y cuidado si eres reciclo, porque sí estaba muy interesante la publicidad de que entraras ahí, pero estás en la tablita, en cualquier momento puedes salirte y obviamente
todo el peso de las disposiciones legales puede caer sobre ti. Bueno, sobre todos, pero así como que los reciclo la tienen sentenciada porque se basan sus obligaciones en la ley de confianza ciudadana. Y dice, te tengo toda la confianza, pero si te equivocas, te reviso. Aguas, porque realmente esto está sucediendo. Y cuidado con los errores aritméticos, y cuidado si tienes que hacer dictamen, y cuidado con muchos puntos para efectos fiscales. Más conocido, pero también muy sufrido, así es que tendremos que ver hasta cómo podemos, pues, defendernos de todas estas revisiones. Y yo siempre he pensado que la mejor defensa es la prevención. Es ver qué me puede pasar para que no me pase. Y sí, a veces decimos, pero es que tengo todo un pasado, ¿cómo lo voy a arreglar? Siempre hay forma de arreglarlo. A veces ni siquiera es que implique un costo. Bueno, del contador o del asesor sí, de las personas administrativas también. Pero a veces tu problema no es impuestos, tu problema es eso, desorden o falta de conocimiento de idea de planeación y protección patrimonial. Y en esas situaciones turbulentas es cuando más necesitamos una defensa, pero no siempre es una defensa en tribunales. Muchas veces va a sonar muy fea, es una defensa para bien morir, es una defensa para proteger sin violentar las leyes, sin hacer defraudación de acreedores, para proteger a los que necesitan ser protegidos. Eso es materia de planeación y de protección patrimonial, pero lo vamos a tocar en defensa porque de alguna manera es indispensable hacer la combinación de esa prevención con esa defensa que en un momento dado necesitamos hacer a veces para efectos, pues, jurídicos. Es la que menos me gusta porque es la que nos cuesta, es la que con todo y que tengamos un buen profesionista, no tenemos la certeza de cuál va a ser el resultado final. Por eso, el aprender las disposiciones legales, el poder hacer todo este recorrido que hemos estado haciendo de diferentes temas, para que no lleguemos a una defensa, digamos, frontal, sino que lleguemos a esa planeación, esa protección patrimonial que nos va a ser una barrera contra las autoridades legales. El conocer siempre nos da fuerza, siempre nos ayuda y aquí nos quita un montón de cosas. Entonces, realmente la contratación de este diplomado no es un gasto, es una inversión y lo deberían de hasta poner en las contabilidades como un activo fijo intangible, porque no les va a servir un año, les va a servir mucho tiempo más. Así es que, si ustedes tienen gusto de acompañarnos en alguna de estas pláticas, ya saben, las citas son todos los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Si de pronto ustedes están obviamente en otras zonas que no sean el horario de la Ciudad de México de área central, pues tendrán que quitar o ponerle horas, porque ya me ha pasado que de pronto se me pasaron las horas porque estoy en otro lugar. Yo normalmente, y las capacitadoras decimos hora normalmente de la Ciudad de México, aunque aquí tengo también capacitadoras que andan por allá en Mérida, así es que, bueno, posiblemente tengamos un deslizamiento de las horas. Y aprovecho también para comentarles que por aquí estamos ya con un canal para que los días miércoles tengan charlas gratuitas y precisamente muchas de estas son el antecedente de cursos que posteriormente vamos a dar en forma para que ustedes puedan estar siempre actualizados. Hay mucho que hacer y además los proyectos de este año son muy ambiciosos. Yo estoy convencida que necesitamos reforzar nuestros conocimientos civiles, nuestros conocimientos mercantiles, nuestros conocimientos en importaciones y exportaciones. Así es que espero me den la oportunidad y a sus capacitadoras también, obviamente, de estar más adelante con estas actividades. Y también les aprovecho para comentarles que sus capacitadoras les van a hacer llegar por ahí la invitación de que se tomen asesorías a través de videoconferencias, a través de correos, o bien se haga implementación de estas normas oficiales mexicanas y de otra serie de servicios que les van a estar ofertando a ustedes, porque
una de las situaciones que nos han pedido es, bueno, sí, ya entendí, ya vi lo que tengo que hacer, pero quiero el acompañamiento. Quiero que me hagas la implementación, o bien quiero que me hagas la maquila de las nóminas, o que me hagas los contratos, o que me ayudes a llevar el CIROC, o los reportes de ICSOI, de SISUB. Pídanselo a sus capacitadoras o los que están conectados directamente con nosotros, pues directamente a nuestras líneas de contacto, para que con mucho gusto se les haga llegar las cotizaciones a Exprofeso. La gran ventaja de que ustedes tengan una capacitadora, pues, amiga, conocida, es que en corto les va a poder estar dando toda esa información. Cualquier situación relacionada con los temas laborales, fiscales, de seguridad social, civiles, mercantiles, financieros, pues con mucho gusto estoy para servirles. Y recuerden siempre que vamos a una nueva plática, un nuevo curso, tienen también una explicación gratuita para que ustedes sepan si les conviene tomar un módulo o tomar el diplomado completo. Pues a mí me resta solamente darles las gracias a todos por su paciencia y sobre todo, pues la atención que siempre han tenido para con nosotros. Espero que en próximas charlas nos acompañen y sobre todo que se inscriban a este diplomado. De verdad, con uno solo de las pláticas que vamos a tener, van a sacar el costo del diplomado, tanto para su actividad como para sus clientes. Así es que mil gracias, de verdad, y bonito fin de semana. Nos estamos viendo en próximas pláticas.